es el Cordero. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, gracias, Dios. Te amamos y te glorificamos, Dios. Usted puede levantar sus manos conmigo al cielo y decirle: Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a esta reunión de consagración, de bendición, de entrenamiento, de separación. Espíritu Santo de Dios, ven y llénalo todo en todo. Cámbianos, capacítanos, direcciónanos, instrúyenos, prepáranos, revélanos a Jesús tal como Él es. Revélanos al Padre tal como Él es. Espíritu Santo de Dios, te amo y te necesito y requiero que vengas a mi vida hoy y te manifiestes con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede decir conmigo: Señor mío y Dios mío, necesito que me ayudes, que me enseñes, que me dirijas, que me prepares para hacer la perfecta voluntad de mi Padre aquí en la tierra. Amén y amén. Tome su lugar en la presencia del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Dios es bueno y poderoso. Saluda al que está a su lado, dígale bienvenido. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Dígale que la gracia y la paz de Dios sea contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan una ofrenda de aplausos al Espíritu Santo de Dios? Nos han enseñado a pedir de muchas cosas, de todo, pero no nos enseñan a pedir lo más importante, a desear lo más importante. Y yo creo que si le damos lugar al Espíritu Santo que corresponde en nuestras vidas, vamos a ver cambios, vamos a ver transformaciones, vamos a ver días de gloria. ¿Cuánto lo creen conmigo? En la medida que nosotros nos abramos o nos dispongamos para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu corazón, no habrá nada que te resista. Y si algo se te opone, será vencido por el mismo Espíritu de Dios que está en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos van a pedir conmigo esto al Padre Celestial? ¿Cuánto le vamos a hablar al Espíritu Santo y a decirle: Espíritu Santo, vivifícame? Dígale: Espíritu Santo, vivifícame. Ciertamente hemos nacido de nuevo. Ciertamente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Pero hasta que el Espíritu Santo de Dios nos sople,
no empieza a trabajar profundamente en el corazón del hombre, no podrá ser vivificado como debe ser. Habrá un velo, habrá un impedimento bastante grande en el corazón del hombre que le impedirá ver y recibir lo que el cielo ha preparado para él. El mensaje que te voy a compartir en esta mañana titula: Espíritu Santo, vivifícame. Hasta que el Espíritu de Dios no haga vida la palabra de Dios en ti, no puede haber cambio. Hasta que el Espíritu Santo no quite ese velo, esa distracción, no puede haber ese cambio deseado que la iglesia requiere. Y yo creo que esta es una petición urgente. Y le voy a decir para que se sorprenda: el Espíritu Santo de Dios está en ti, pero necesitamos que Él nos vivifique. ¿Y qué significa que Él nos vivifique? Que Él nos dé vida, que Él despierte la vida de Dios en nosotros, que podamos entender lo que no entendemos, que podamos ver lo que no vemos, que podamos hacer los cambios necesarios que se necesitan hacer. Segunda de Corintios 3, 5 al 6. Gracias, Espíritu del Dios vivo. Ahí la Nueva Traducción Viviente estoy trabajando. Gracias. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: mi amado, bendito. Pero dile a tu hermano que está a tu lado esto, por favor, dile: mi amado, bendito. Aunque Jesús está en ti, eso no significa de que ya lo sabes todo, de que ya lo entiendes todo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vivifique, que es igual a que nos capacite para poder poner en práctica la vida de Dios en nosotros. ¿Alguien dice aleluya? No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, sino que ¿qué? Nuestra actitud proviene ¿de qué? ¿De quién proviene? La palabra actitud aquí es capacidad. Dile a tu hermano: tu capacidad proviene de Dios, tu habilidad proviene de Dios. Proviene de Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 6: Él nos capacitó. El Espíritu Santo es el que capacita. Pablo está diciendo: el Espíritu Santo nos ha capacitado para que seamos ministros de un nuevo ¿qué? Por eso más adelante encontramos que Pablo dijo: he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que significa que el Espíritu Santo había trabajado con él, lo había capacitado para él ser un ministro del nuevo pacto. Dile a tu hermano: tú eres un hijo del nuevo pacto. Dile: no de letra, sino del Espíritu.
Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. El antiguo pacto estaba escrito ¿en qué? En muerte, dice aquí, en tablas. De acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da ¿qué? Da vida. La Reina Valera dice lo siguiente, ese versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de ¿qué? Del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. ¿Qué hace el Espíritu? Te da vida. Si tú lees la palabra de Dios, pero la lees sin la revelación que el Espíritu Santo te da, estás produciendo ¿qué? Muerte. Padre Santo, Espíritu de Dios, te necesitamos. Porque la letra mata. Pero el Espíritu da vida. Romanos 8:11. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ¿a dónde mora el Espíritu Santo de Dios ahora? En ti y en mí. ¿Qué sucede? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por el Espíritu que mora ¿dónde? ¿Quién es el que te va a levantar? ¿Quién es el que te va a sacar de ese problema? ¿Quién es el que te va a sacar de esa dificultad? El Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted ha leído, muchas veces lo había leído, pero el Espíritu Santo está dando vida a lo que estoy leyendo. Creo que es el libro de Zacarías. Dice, y el enemigo vendrá como río, María Clara, y el espíritu, y el enemigo vendrá como ¿qué? Eso lo dice la versión de la Reina Valera, pero eso es una equivocación. El diablo nunca viene como río. Nunca. Jamás. Esa no es manifestación de Satanás. Como río, nunca. Búscate ese versículo, hija. El Espíritu Santo levantará bandera ¿de qué? Escuche bien la interpretación de esto. Porque el Espíritu es el que nos aviva, nos levanta, nos vivifica. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Dice el libro de Isaías, la traducción Reina Valera se equivocó fuertemente aquí. Y vea lo importante de estar uno con el Espíritu.
Porque el enemigo nunca viene como río. El que viene como río es el Espíritu Santo. ¿Ok? Escúcheme bien. Escuche esto para que usted lo sepa. La Biblia original escrita en hebreo, no viene ni con puntos ni con comas. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. No. El enemigo vendrá, pero no como río. El enemigo vendrá a atacarte, pero el que viene como un río y levanta bandera de victoria es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué yo sé eso? Porque la palabra también dice que por un camino vendrá el enemigo, pero por 7 caminos tendrá que ¿qué? Entonces, ¿quién es el que lo hace huir por 7 caminos como río? Alguien le da un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Usted leyó el libro de Ezequiel, donde dice que empezó la medida del agua por los tobillos, después por las rodillas, después por los lomos, y después se hizo ¿qué? Un río. ¿Y era el río de qué? Del Espíritu. No le demos capacidades a Satanás que no las tiene. Cuando se nos empiezan a revelar las escrituras de manera correcta, empezamos a ver esto. Y yo lo invito a los estudiosos de la palabra, aleluya, que escudriñen eso. Gloria a Dios. Volvamos a Romanos 8:11 de la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de qué? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿A dónde vive ahora? ¿A dónde vive? Dígalo, ¿dónde vive? Porque si no vive en usted, hoy va a vivir en el nombre de Jesús. Aleluya. Viven ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo que otro espíritu. Es el mismo Espíritu Santo, es uno solo. Es el mismo Espíritu eterno del Dios Padre, el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu Santo. Y dice: Él dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que vive ¿a dónde? En ustedes. Y tu hermano, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Lo sabías? Y si no vive en ti, por eso es que todavía estás inclinado a cosas y peleas con cosas, porque no sabes que Él vive en ti. Porque si Él vive en ti, tú le dices a Él que te ayude y Él te va a ayudar. ¿Me escuchas, joven? ¿Me escuchas, mujer? ¿Me escuchas, hombre? Él te va a ayudar. Jesús nunca estuvo solo aquí en la tierra. El Espíritu Santo estuvo con Él aún en su muerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Espíritu Santo de Dios, vivifícame? Necesitamos creer nosotros que este precioso Espíritu Santo de Dios te va a levantar. Yo dije, te va a levantar. No es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Si hay uno mayor que vive dentro de ti y que te puede ayudar, ¿por qué no usas esa ayuda? ¿Qué
pasa? Que muchas veces tienes la caja llena y estás llorando porque no hay y la caja está llena. Pero lo que no sabes es lo que hay en el contenido de esa caja. Estoy hablando de ti y de mí. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él mora ahí. Pero si tú no lo invitas, gracias, si tú no lo invitas, Él no puede venir. Él no se va a manifestar. Gloria a Dios. Dile a tu hermano, el Espíritu de Dios vive en ti. Dile que te vivifique. Dile que te dé vida. ¿Y sabes que te dé vida? ¿Qué significa? Que te permita ver con tus ojos lo que Dios ve. Oír con tus oídos lo que Dios habla. Hablar con tu boca lo que Dios dice. Eso es vivificar. ¿Qué es vivificar? Que Él despierte tu corazón para poder entender lo que antes no entendías. ¿Cuántos quieren amar como Dios ama? Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios toque nuestros corazones para amar como Él ama. Yo te pregunto, ¿cuántas veces cayó Pedro? ¿Fracasó Pedro? ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Cuántas veces se equivocó David? Muchas veces. Pero como Jesús tenía el corazón del Padre, tenía el Espíritu dentro de Él, Él podía amar a Pedro como nadie más lo podía amar. Él podía entenderlo como nadie más lo podía entender. Yo oro que el Espíritu Santo de Dios vivifique esta casa. ¿Y sabe qué significa que nos vivifique? Va a haber un despertar. Yo dije, va a haber un despertar. Y en algunos se va a manifestar más que en otros. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a tu deseo, así será tu despertar. De acuerdo a tu deseo de que Dios te levante, que te vivifique. ¿Alguien dice aleluya? ¿Y por qué usted sabe eso, pastor? Porque Jesús dijo en la bienaventuranza en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De acuerdo a tu hambre será la llenura que tú tengas. Dios no te va a dar como Él quiere. Él quiere darte todo, pero depende de ti la capacidad que tú quieras. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y si tú quieres que Dios te vivifique para tú sanar los enfermos van a ser sanados a través de ti. Y si tú quieres, aleluya, que Dios te vivifique para hacer libertar a los cautivos, entonces Dios va a usar tu mano y tu dedo, tu boca para libertar a los cautivos. ¿Alguien dice aleluya? Pero tú necesitas pedirle al Espíritu Santo de Dios, estás en mí, yo necesito que me vivifique, yo necesito tener una relación contigo, una comunión de tal manera que yo sepa lo que tú puedas hacer conmigo. Imagínese, usted pidiendo comida y con la nevera llena. Así nos encontramos en la iglesia. Esta es una predicación de un despertar. Wow. Romanos, ahí llévame al versículo 5, por favor. Mira lo que dice. Esto es tremendo. Los que no tienen el Espíritu están así. Pero usted que tiene el Espíritu, y si usted está en esta condición, entonces usted necesita volverse al Espíritu de Dios, decirle que venga a su vida. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas que ¿piensan en qué? Pecaminosas. Jesús dijo muy claro,
Como el hombre piensa, tal es que. En que piensa en cosas malas es porque él es que. Si usted todo el tiempo está pensando en cosas malas es porque hay maldad en usted. Suelte eso. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿cuántos aquí serán controlados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí anhelan ser controlados por el Espíritu Santo? Piensan en las cosas que le agradan ¿a quién? Al Espíritu. ¿Qué le agrada al Espíritu? El amor, la paz, la justicia, el gozo. ¿Qué tiene que pensar usted? Aleluya. En amar a los demás como Dios lo ama a usted. Piense en cosas buenas. Piense y medite en la palabra. Wow. Como dijo el libro, como dice el libro de Isaías, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? ¿A la qué? Diga conmigo, la muerte no comienza con un pecado. La muerte comienza con un pensamiento. Porque lo que el hombre espera, ¿eso qué? Le vendrá y no tardará, lo dice el libro de Hebreos. Pero por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos se van a dejar controlar la mente por el Espíritu? Y como pastor yo me dejo controlar la mente por el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice: renovad vuestra mente, porque la palabra que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces, si usted está meditando y pensando en la palabra de Dios, usted va a producir vida en usted. Alguien dice aleluya. Deje de estar pensando en lo que dice el médico. Deje de estar pensando en lo que dice el banco. Deje de estar pensando en lo que dice la izquierda o la derecha. Y póngase a pensar lo que dice el cielo. Eso es lo que trae vida. Wow. Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos se van a dejar controlar aquí? Yo estoy dispuesto a dejarme controlar por el Espíritu Santo de Dios. Wow. Porque eso tiene que ver con mi paz. Eso tiene que ver con la vida. Wow. Qué poderoso esto. Versículo siguiente dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de ¿qué? Léalo conmigo. ¿Es enemiga de qué? ¿De Dios qué? Dile a tu hermano: el pecado es enemigo de Dios qué. ¿Alguna vez? Cométalo quien cometa, el pecado de donde venga es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios siempre. Y dice, ¿qué dice? Nunca obedeció a las leyes de Dios. Y jamás ¿qué? Pastor, ¿cómo es esto? ¿Usted no veía que al principio se le dieron la ley a Moisés en las tablas? Y el pueblo cada año escogían al azar un sacerdote para que presentara los sacrificios para expiar todos los pecados del pueblo. Pero más demoraban que le expiaran los pecados, aunque la gente volviera a pecar otra vez y caer otra vez. Porque la ley lo que hacía era mostrarte el pecado, pero más no te lo quitaba. Pero cuando vino Cristo, que es la gracia, no solamente ves el pecado, sino que la sangre de Cristo te quita todo ¿qué? ¿Te quita todo qué? Alguien dice aleluya. Wow.
Un ejemplo bien grande. El joven rico leía la ley, la guardaba, pero obedeció a Dios. ¿Obedeció a la ley? No la obedeció. Porque quien te lleva a obedecer esa ley se llama el Espíritu de gracia en ti. Ahora, todo lo que tú puedes cumplir en Dios es porque el Espíritu lo cumple en ti. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. El pecador allá afuera no va a obedecer a Dios si el Espíritu Santo no viene sobre ellos. ¿Y para qué viene? Para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Pero hoy se enseña en la iglesia que el Espíritu viene para que te manifieste y tengas una cosquillita pentecostal y te brinques y saltes. Y el que salta y brinca, no hay nada de malo con eso, pero no hay cambios. El Espíritu Santo, antes de producir manifestaciones, viene a producir frutos en nuestras vidas. Por eso es tan importante esta palabra. Frutos en nuestras vidas. Versículo siguiente. Dice la palabra: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Qué dice? Nunca pueden agradar a Dios. Usted puede darle la plata que usted quiera a Dios, pero usted sigue en su pecado, usted no va a agradar a Dios. No lo va a agradar. Usted puede hacer lo que quiera, pero si usted no hace lo que Dios lo mandó a hacer, no lo va a agradar. El pecado no agrada a Dios. Versículo 9. Reciban esto. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos creen eso? Yo declaro que ninguno de ustedes están dominados por la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Sino que son controlados por el Espíritu. ¿Son controlados por qué? Y si el Espíritu del Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen ¿a quién? A Él. Diga conmigo: la garantía, el sello de que usted es de Dios es que usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Versículo 13. El 12, perdón. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a ¿qué? ¿Los qué? ¿Qué hace el pecado? Te tienta. Te incita a hacer pecado. Pero usted no está obligado a hacer lo que el pecado lo invita a hacerlo. Usted no está obligado a eso. ¿Qué dice la palabra entonces? Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué?
Dile a tu hermano, estás aquí haciendo morir toda naturaleza de pecado. ¿Y qué es naturaleza de pecado? Toda actitud equivocada, todo pensamiento malo. Todo eso muere ante la presencia de Dios. Es cortado ante la presencia de Dios. Por eso tanto insistir de que usted ore, de que usted lea la palabra, de que usted vaya a la presencia de Dios siempre, para que el Espíritu Santo lo vivifique. Alguien dice aleluya. Pastor, ¿y qué significa que el Espíritu Santo nos vivifique? Usted ha trabajado todo el día, usted vuelve al trabajo, termina una semana, le dan un puente y entra y sigue más cansado. Pero cuando usted saca un espacio y se va a la presencia de Dios y ora y lee la palabra o escucha un buen mensaje, ¿sabe qué ocurre? Usted sale ahí energetizado, vivificado, fortalecido. Alguien dice aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer algo diferente en ti. Este servicio para mí no es fácil. ¿Y sabe por qué? Yo puedo percibir mucho sueño en el ambiente. Puedo percibir mucha distracción en el ambiente. Pero ¿sabe por qué? Porque estoy tratando las cosas del Espíritu con ustedes que mantienen viviendo en muchos aspectos de su vida en la carne. Eso es lo que pasa. Por eso muchos cabecean ahí, pero al frente de Netflix no cabecean. Al frente del televisor no lo hacen. Y le voy a decir, vengo de la presencia de Dios, pero el hecho de que venga de la... Míreme, muchos estaban delante de Jesús y no cambiaron. Hasta que el Espíritu no vino sobre ellos. Y yo voy a orar, aleluya, y voy a seguir creyendo que el Espíritu Santo te va a vivificar, te va a despertar, te va a quitar la apatía, te va a quitar la indiferencia. Santo. Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Hijos de qué? Diga conmigo entonces. No todos son qué. No todos son hijos de Dios, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. El mundo es guiado por el Espíritu de Dios. Son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. La misma palabra nos da la explicación, nos enseña. Wow. Versículo 15. Y te dice a ti que tú no has recibido para que no sigas viviendo de la manera como has vivido. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. Yo dije, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios ¿qué? ¿Cómo te adoptó Él? ¿Como su propio qué? Papá no es padrastro de nadie, Él es papá. Él te adoptó como su propio hijo. Por eso ahora lo llamamos Abba Padre, que significa papito mío, Dios mío. Versículo 16. ¿Y para qué nos adoptó? Para esto, para vivificarnos. Y dice, pues su espíritu se une ¿a qué? A nuestro espíritu. ¿Para qué? ¿Que somos qué? Dile a tu hermano, el mundo, nadie tiene que confirmar que tú eres hijo de Dios. El Espíritu de Dios que está en ti es el que testifica que tú eres hijo de Dios. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Mírame, en la peor situación, cuando estás solo y estás en esa tentación, el Espíritu te recuerda y te dice, tú eres hijo. Y cuando tú entiendes que eres hijo,
automáticamente huyes de lo que ibas a hacer. Corres de lo que ibas a hacer. De esa venganza, de ese pecado, de esa actitud, de ese negocio, de lo que se llame pecado. Diga conmigo: Espíritu Santo, vivifícame. Vivifícame. Yo necesito que el Espíritu Santo me vivifique cada día. ¿Sabe qué me confirma eso? La misma palabra dice que la senda del justo va como qué. ¿Cómo va? De aumento en aumento. O sea, que día tras día el Espíritu Santo debe de estar como vivificándonos, encendiéndonos. Usted debe estar más enamorado de Dios hoy que ayer. Usted debe estar más expectante de Dios hoy que ayer. Usted no tiene que esperar que venga el momento difícil para usted volverse a Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra extraña en esta iglesia. Y le voy a decir, no la va a hacer con mucha bulla, como estamos acostumbrados. Vamos a ver realidades divinas. Vamos a ver cambios verdaderos. ¿Y sabe para qué el Espíritu Santo te vivifica? Para esto. Este es el deseo del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué quiere vivificarte Él? Gálatas 5, 22 al 23. ¿Para qué te vivifica Él? Para que demos mucho ¿qué? Fruto. Jesús dijo en Juan 15, los he puesto para que lleven mucho ¿qué? ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Y dice, el que no da fruto, mi Padre lo que. O sea que Jesús nos dio la razón en Juan 15. Que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos vivifique para poder dar el fruto correcto. Y yo declaro y profetizo que esta iglesia dará el fruto correcto. Y el primer fruto que cuando el Espíritu te vivifica se llama ¿qué? Amor. ¿Se llama qué? Y el Espíritu Santo, el fruto que el Espíritu Santo produce ¿en qué? En nuestras vidas. Dile a tu hermano, yo no produzco frutos. El que produce frutos es el Espíritu Santo de Dios. Los coloca en ti y en mí. Si usted ve que alguien ama, es porque tiene mucho Espíritu Santo de Dios en él. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, en esta iglesia va a haber producto. Yo dije, va a haber fruto. Y le voy a decir, yo oigo desde lejos que se está acercando una avalancha de gente que va a ser salva de manera sobrenatural. Y le voy a decir, va a pasar como pasó con el pueblo de Israel. Gente que no valía nada allá afuera, Dios la va a poner a valer mucho aquí adentro. Y muchos que no valoraron la palabra aquí adentro se van a empezar a entrar en celo por lo que Dios va a hacer. Y ese celo les va a traer mucho arrepentimiento, para que sepa usted. Se los digo hoy, 10 de mayo, en el nombre poderoso de Jesús. El fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor.
Amor, amor, amor. Ese fruto del amor. Que nos amemos los unos a los otros. El fruto de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la gentileza, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad, del control propio. Y dice, no existen leyes contra esas cosas. Note que empecé diciéndole que el hombre no las podía cumplir las leyes. Ahora, con los frutos que el Espíritu vivifica y produce en usted, usted cumple todas las leyes y nadie se puede levantar contra usted. Alguien dice aleluya. Dios va a levantar ese tipo de creyente como Ana y Zacarías, que eran irreprensibles delante de Dios. Alguien irreprensible porque los frutos del Espíritu de Dios se han hecho vida de su vida, carne de su carne y hueso de su hueso. Alguien dice aleluya. Usted no ve a Zacarías ni tampoco ve a Elizabeth frustrados porque no habían recibido y ya tenían más de 50 años. En Lucas 1 lo dice, porque no habían tenido hijos. Ellos no estaban frustrados por eso. Te voy a decir cuál puede ser la frustración más grande de un hombre o de una mujer de Dios: que no permita que el Espíritu Santo de Dios produzca los frutos de Dios en él. Eso sí es una verdadera frustración. Porque el libro de Hebreos 11 me dice a mí que muchos de los generales de Dios no alcanzaron lo prometido, pero saludaron porque esperaban algo mayor. Pero el gozo eterno que ellos tenían es que la vida del Espíritu se había hecho vida de su vida, carne de su carne y hueso de sus huesos. El Señor anhela, el Señor desea. Y el Señor es el Espíritu Santo de Dios. Vivificarte. Vivificarte. Que tu vida de oración se despierte. Que tu vida de alabanza se despierte. Que tu deseo de servir se despierte. ¿O acaso dice la palabra de Dios en vano que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Es Él, no el hombre. Diga conmigo: Espíritu Santo de Dios, vivifícame. Ayúdame a entender lo que no puedo entender. Quizás usted no llegue a ser profeta, pero usted sí puede dar los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos profetas hay hoy en día que no tienen ni un fruto del Espíritu y están profetizando? Esto trae silencio aún en el mundo espiritual. Y le voy a decir algo bien importante. No como muchos lo enseñan. El primer fruto del Espíritu se llama amor. Yo te pregunto, ¿quién fue la manifestación del amor del Padre? Jesús. Y yo te pregunto, ¿Jesús se amó él mismo? ¿Se amó él mismo? No. Él vino a dar la vida ¿por quién? Por ti y por mí. El amor no es amarme a mí mismo ni amar a los míos. El amor comienza amando a otros. El amor comienza ahí, amando a otros.
ese fruto poderoso. El Espíritu lo quiere hacer rebosar en nuestros corazones. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Yo creo que esta iglesia va a producir los frutos del Espíritu. Yo dije, va a producir los frutos del Espíritu. ¿Y sabe por qué? Todo este tiempo el Señor ha trabajado la tierra en esta ciudad. 13 años llevo arando esta tierra. 13 años llevo sembrando semilla en esta tierra. Y no es casualidad. No es casualidad. Y hay semillas que están cavadas muy profundas, porque serán árboles muy frondosos y muy grandes. Y le digo, ¿por qué el Señor ha cavado y ha formado? Porque Dios ha encontrado en esta ciudad ese cuarto terreno donde Él está sembrando al 30, al 60 y al 100 por uno. Para dar fruto del Espíritu Santo debe haber una semilla, que es la palabra, y se ha sembrado en vosotros. Y ahora esa semilla en ustedes, el Espíritu Santo está trabajando, la está vivificando. Y en muchos de ustedes va a empezar a brotar esa semilla. Por eso muchos de ustedes ya no quieren ser empleados, ya quieren tener su propia empresa. Gloria a ti, Señor Jesús. Diga conmigo, Espíritu Santo de Dios, vivifícame, ayúdame a vivir una vida como tú quieres que la viva, agradándote. Levante sus manos al cielo y diga, Espíritu Santo de Dios, vivifícame todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu Santo de Dios, vivifícame. Espíritu Santo de Dios, vivifícame. Dile, vivifica mi corazón, vivifica mis ojos para verte, mis oídos para oírte, mi corazón para amarte, mi voluntad para obedecerte. Dile, Espíritu Santo, que a partir de ahora yo abra las Escrituras y pueda ver un mar de bendiciones, de revelaciones, de ideas que antes no veía ni entendía. Espíritu Santo de Dios, vivifícame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, vivifícame. Ayúdame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.